Así es, tenemos un tema muy importante que les va a interesar. Aparte, ahorita está en boga este tema. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando utilizamos demasiada inteligencia artificial? Qué mejor que Gina, que nos viene a explicar aquí y a exponer este tema. Gina, ¿cómo ves? ¿Qué nos pasa cuando utilizamos o dependemos tanto de esta IA famosa? Muy bien, bueno, este es un tema que me interesó mucho, ¿no? Siempre estoy leyendo estudios y cosas, obviamente, para capacitarme y tener más información para los pacientes. Y observé sobre todo inteligencia artificial, ¿no? Hay mucho, cuando me meto a cursos y demás, que si se usa, que si no se usa, hasta dónde, exactamente, porque es un hecho que la inteligencia artificial pues ha traído muchos beneficios en campos como la medicina, en la educación, etcétera, etcétera. Pero hay un estudio bien interesante que hizo el MIT, ¿ok? El MIT es una institución muy importante de educación en Estados Unidos. Y ellos hicieron lo siguiente, fíjense que dividieron 3 grupos. Despidieron a los 3 estudiantes, los monitorearon por 4 meses, que hicieran un ensayo. A uno le dijeron que podían utilizar la inteligencia artificial sin límites, sin problemas. Fácil. A otro grupo le dijeron que podían utilizar buscadores como Google, un buscador más tradicional, pero en donde tú tienes que acomodar de alguna forma la información. Y al tercer grupo le dijeron que no podían utilizar ningún tipo de buscador, manita, lápiz, 100% orgánico, hacer el ensayo de lo que ellos pensaban, ¿ok? Los hallazgos que tuvieron fueron súper interesantes. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué pasó? Resulta que se dieron cuenta que si bien los ensayos en donde habían utilizado inteligencia artificial tenían datos muy específicos y eran como muy contundentes, en las personas, porque estuvieron monitoreando todo el tiempo el cerebro con encefalogramas, se dieron cuenta que la capacidad de retención, de memoria, de un pensamiento crítico, de atención, se habían disminuido un 55%. Así es, ¿no? en la inteligencia, utilizando la inteligencia artificial. Exactamente. Sí. Y sobre todo llegaron a algo que se llama deuda cognitiva. Y esto quiere decir que estas personas, aunque ya no la usen en el futuro, su capacidad de atención, de memoria y demás se ha disminuido y es difícil recuperar. Terrible. Así es. ¿No? ¿Esto qué nos hace ver? Porque yo tengo hijas adolescentes que ya la empiezan a utilizar para algunos trabajos. Yo misma la utilizo para redactar algunas cosas y demás, luego dándole mi toque, ¿no? Gina, perdóname, pero no para redactar, porque yo no lo hago para redactar, pero para corregir algún tipo de contexto que tú quieres dar, ¿no? Sí, o sea, te ayuda a corregir contextos. O sea, por supuesto que por eso digo que puede ser una excelente herramienta. Exacto. Pero creo que aquí el mensaje es, porque creo que también vamos a ver que se utiliza cada día más, sobre todo en contextos escolares, en contextos de investigación, etcétera. Y creo que es importante que lo veamos como una herramienta. Nada más. Una herramienta que nos permite de repente tener, por ejemplo, un modelo. Cuando a mí me pasa y les quiero contar, tengo que entregar un reporte y digo, ay, ¿cómo empiezo? Entonces, me sirve como machote, como una proyección, y luego, por supuesto, que le doy mi toque. Porque una de las cosas importantes que comentaban los profesores del MIT es que cuando los leían, claro que se dan cuenta que eran redactados de una forma diferente. Los describían como cosas que no tenían alma. ¿No? Entonces, muy robótico, muy frío. Exactamente, robótico, inhumano. frío. Entonces, incluso cuando hablamos de nutrición, que hace un momento ustedes tuvieron una entrevista al respecto, en psicología, en psiquiatría, en medicina y demás, todas esas cosas son importantes, que si bien la tecnología viene para apoyarnos, ¿no?, tenemos que darle alma, porque estamos tratando con seres humanos. Y cuando vemos que la parte cognitiva, hay una terapia que se llama cognitivo-conductual, que muchas personas buscan para tratar hábitos, etcétera. Tenemos ahí la parte de la memoria, la atención, cómo resolvemos problemas, pensamos críticamente. Algo que se dieron cuenta con este estudio es que aunque los chicos tenían su propia forma de pensar y tenían ideas en verdad súper importantes, en el momento en que leían la inteligencia artificial empezaban a redactarlo como la inteligencia artificial lo había propuesto. Entonces, lo que ellos pensaban, siendo que era brillante y que le daba alma al artículo, lo hacían de lado porque era mucho más fácil, ¿no?, hacerlo como la inteligencia artificial lo había propuesto. Exacto. Gina, en cuestión de la educación en la universidad, por ejemplo, ¿sirve de algo negarnos como profesores a que la utilicen o prohibirla en el salón de clases? ¿O qué otra alternativa tenemos para utilizarla? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que tenemos que seguir dando herramientas de cómo utilizarlo, ¿no? O sea, obviamente lo que pasa con muchos estudiantes es que meto ahí la idea, me saca la información, la copio tal cual, le cambio 2 palabritas y ya quedó. Y de entrada que sepan que hay aplicaciones que
puede detectar si estás haciendo esto. Y va a evolucionar este tipo, me imagino que más al tema oral, de que, ok, lo copiaste, lo pegaste, pero ahora explícame la situación. Y eso es como va a evolucionar. Exactamente, y eso es muy bueno, porque fíjate, es una herramienta que si bien te permite dar algún detalle, obviamente te dicen que cuando utilizas inteligencia artificial, revises que el dato realmente es efectivo, correcto, ¿no? Sí. Ok, pero algo de lo que investigaron en el MIT es esto que acabas de decir, Roger, que decían que cuando luego les pedían a las personas que habían utilizado inteligencia artificial que defendieran su ensayo, no lo tenían. Porque no lo habían siquiera Claro, leído. no lo habían hecho. Entonces, los que sí lo habían hecho con propia mano y los que habían utilizado buscadores normales, pero que luego ellos le habían puesto el alma, sí eran capaces de recordar estos datos. Oye, Gina, a mí se me hace este tema algo increíble y yo lo comparo con las personas que de repente en los exámenes copiábamos o que copiábamos la tarea o que, ¿sabes? Este tipo de cosas no aprendes justamente a desarrollar un poquito más de inteligencia, a poder tener retención por lo mismo. Es como la inteligencia artificial, solamente lo es un gran ejemplo. Y listo. Y fíjate, cuando también había muchos estudios antes sobre la gente que hacía acordeones, que hacía los papelitos en la pierna de más, ellos sí aprendían porque simplemente el tiempo que habían involucrado en diseñar su acordeón y de ver dónde voy a poner tal información y me tengo que acordar, lo aprendían. Era una técnica de estudio sin darse cuenta. Oye, Gina, me parece increíble este tema. La verdad es que me gustaría platicar un poquito más. Agradecemos que hayas estado con nosotros compartiendo esto allá en casita. Muchísimas gracias. Sí, y ahorita es el presente porque en el futuro, para que no les afecte a nuestros niños, ¿eh? Así es que atención, orgánico todavía, sigan leyendo, sigan estudiando. Gracias, Toluca. Gina, muchas gracias. Nos despedimos de Toluca. Sí, señores, nos despedimos de Toluca, pero regresamos después del corte con los demás estados. Todavía tenemos una hora completamente en vivo para ustedes. Gracias, Toluca. Nos vemos. Adiós, Toluca. Gracias, Gina. Gracias. No lo haré.